Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos de este programa, Sembrando Esperanza. En esta tarde nos hemos situado en los estudios de, como siempre, de Costa Noroeste, y de verdad porque nos sentimos a gusto de hacerlo desde aquí. Gracias, porque aún tenemos este rincón nuestro donde prácticamente hacemos nuestro programa. En programas anteriores hemos venido trabajando el tema ¿qué valor tiene la fe en tiempos de pandemia o en tiempos de epidemia y cosas como esta, cuando hay crisis profunda? ¿Qué valor tiene la fe? En este sentido, en programas anteriores también hemos invitado a algunas personas que conocemos y que sabemos que pueden tener una respuesta adecuada y sincera. Hemos invitado a médicos o doctoras, hemos invitado a enfermeras, hemos invitado a pastores que nos hablen realmente ¿qué valor tiene la fe en tiempos como estos? Bien, la fe, me gustaría que pudieras pensar cómo se puede vivir la fe en tiempos de crisis como los que estamos pasando, que aún no hemos salido del todo, pero cómo se puede vivir la fe. ¿Qué es la fe? Bien, la fe no es un refugio nuclear donde tú corres y te metes para que no mueras por la radioactividad. La fe no es un refugio. Piensan algunos que es un refugio para los débiles, para los que no tienen carácter, para los que no tienen coraje, para aquellos débiles que necesitan el bastón, como las personas mayores necesitamos un bastón para no caernos y apoyarnos. La fe es algo distinto a eso, sencillamente. La fe es como un baluarte fuerte en el que tú te apoyas, porque la fe te da fuerza, la fe te da valor, te da confianza. La fe te hace creer lo que el mundo no puede creer, pero que se hace realidad cuando tú la crees. Primera de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5, dice el texto y el apóstol Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. En letras muy grandes, vuestra fe. ¿Qué es lo que tiene más poder en este mundo? Es la fe. Creer lo que nadie ve, pero tú lo ves porque Dios te está dando el regalo del don de la fe. Y tú lo ves. Otra cosa más, ¿quién es el que vence al mundo? Y esto matiza lo anterior. ¿Qué es lo que vence al mundo? Sino vuestra fe, que creéis que Dios hace lo que prometes. Si Dios ha prometido estar conmigo y yo me lo creo, Dios se hace una realidad. No porque yo me lo crea, sino porque Él me ha creído a mí. Él ha creído en mi claridad a Él. La Biblia es la palabra de Dios, en ella he encontrado palabras muy fuertes sobre la fe. Especialmente la boca de Jesús. Él dice un día, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, no hace mucho citaba esto también en un programa.
si tuvieseis fe como un grano de mostaza, ¿qué es un grano de mostaza? Es uno de los granos más pequeños que existe. No te está pidiendo Dios que tú tengas una montaña de fe, ni un tráiler de fe. Dios te está pidiendo que tengas la fe como un grano de mostaza, porque si solamente creyeras que tienes la fe como un grano de mostaza, dice Jesús, tú le dirías a este monte, pásate al mar y se pasaría. Entonces, ¿qué es la fe? En un tiempo como el que estamos viviendo, realmente la fe recupera un valor tremendo. ¿Por qué? Porque sencillamente, con lo que estamos viviendo que a veces hay demasiados fantasmas en este mundo. Miedo hasta no poder más, miedo de no salir a la calle, miedo de no saludar a nadie, miedo, algo que se sale de lo normal. Hablando de fe, me gustaría citar a un hombre llamado Jairo, un principal, porque quiero que veamos un poco la diferencia. Un hombre que es principal en la sinagoga donde se reúne el pueblo hebreo, y era uno de los jefes allí. Pero este hombre tiene una hija enferma. Y harían todo lo que hubiera que hacer en la sinagoga para sanar a esta muchacha. Pero no se sanaba. Y se estaba muriendo ya. Estaba llegando al final de sus días. Y Jairo se entera que Jesús Nazareno está llegando a la ciudad. Y corrió para él. Se puso de rodillas delante de él. Y dice el texto bíblico que le rogaba insistentemente, venga a mi casa y sana a mi hija. Ven a mi casa y sana a mi hija. Este relato lo encontramos en Marcos capítulo 5, si mal no me equivoco. Ven y sana a mi hija que se está muriendo. Bien, ¿qué es el cuadro de la muerte? ¿Qué es lo que hemos visto en estos días, en estos meses pasados? Ese fantasma de la muerte, de una persona que entraba no en quirófano, sino sencillamente en la UCI, y allí lo tenían encerrado un par de meses y muchos no salieron, lo sacaron. ¿Cuántas personas me han tenido que tener en cámara frigorífica porque no había tiempo ni para enterrarlo? Y estamos hablando de España, podemos pensar en otros países donde las cavadoras están haciendo pozas o fosas comunes, porque no hay lugar, espacio de tiempo para enterrar a la gente. La creencia de Jairo nos ilustra qué es la fe. La fe no está puesta en las religiones. La fe no es el monopolio de una religión. Nadie puede decir que tiene el monopolio del poder de Dios, ni del cielo, ni tiene la llave del reino de los cielos, ni la puerta del cielo. No. La fe es un regalo de Dios que se lo da a aquellos que con fe se lo piden. Así de claro. La hija se moría y cuando la muerte llega a casa o se aproxima a casa, nos desesperamos. Y él entendió, la religión no ha hecho nada por mí ni por mi hija. Abandonó el protocolo de su religión y acudió a Jesús. Uno que los mismos sacerdotes no querían ni ver. Y si lo querían ver era para matarlo. Acudió a Jesús y le dijo, ven a casa y sana a mi hija. En este sentido encontramos que la muerte es una tragedia, y una tragedia grande, porque rompe lazos muy fuertes. Sí, lazos muy fuertes. Me rompe con el pasado, con mis padres. Ya no los tengo. Me puede romper también con el futuro, con mis hijos, que me falte uno de mis hijos. O mi compañera o compañero. ¿Qué hacer? ¿Qué puedo hacer ahora? Me tengo que conformar con mis pensamientos, con mis historias del pasado con él, con mi recuerdo. Es lo que me queda de esa persona que se fue. Es triste pensar que en esta COVID-19 ha habido muchos ancianos, especialmente ancianos,
que han fallecido y no han podido despedirse de sus familias, de sus hijos, de su esposa, ni los hijos de los padres, y tienen un duelo muy raro. Espero que Dios ponga su mano y no tengamos consecuencias mañana con los nietos, con los hijos y con las esposas por no haberse podido despedir de sus padres, porque psicológicamente muchas veces somos un poco raros. En estos días me ha llegado una poesía, un poema muy bonito, está ilustrado como si fuese un vídeo, hablando de este estado. Se titula No son viejos. Si no te ha llegado todavía por tu WhatsApp, yo te ruego que lo escuche porque es muy bonito. Pasamos a la redacción para que ponga este vídeo del poema. Ya no están, se fueron. Quisieron decir adiós, pero no lo permitieron. Fue triste su despedida después de tanto que hicieron. Y nosotros, impotentes, sin agitar ni un pañuelo, asomándonos al puente viendo pasar la corriente del río de nuestros abuelos, empapándonos silentes con las aguas del recuerdo y agarrados al sosiego pacífica y noblemente. Pero qué injusta es la vida, proclamamos de repente, mientras corazón y mente mantienen y no se olvidan de quien siempre está presente. Los mayores no son viejos, son mayores simplemente, más torpes posiblemente, menos vivos sus reflejos, pero andando lentamente es probable que te orienten y te llenen de consejos, mientras tú, tranquilamente, disfruta del privilegio de aprenderte sin complejo lo que esos viejos te enseñen. Por eso en esta pandemia han fallado muchas cosas, han sido muy pocas rosas, pero muchas las espinas. Y habrá faltado experiencia, y faltado medicina, y habrá fallado la ciencia. Pero quitando la broza que envuelve cada conciencia, brillando pero de ausencia, faltó sensibilidad. Y mientras unos dejaban cuerpo y alma en los demás, otros perdidos miraban sin saber dónde mirar. Pero todos al final, unos menos y otros más, hemos sido los testigos que la solera, lo añejo, lo de antes, todo es viejo y no sirve en el presente. Pero hemos de grabar a fuego en sus torpes mentes, los mayores no son viejos, son mayores simplemente. Y ni un responso en el viento, ni ese adiós indispensable, sin un abrazo entrañable, sin un reconocimiento, ni unas flores que llevarle, ni un rincón donde llorarle, como si los sentimientos se fueran del pensamiento tan solo por ser mortales. Pero ¿en qué cabeza cabe, ni en qué retorcida mente, que se precia inteligente, se puede pensar en eso? Que se han ido sin un beso, ni un triste adiós de su gente. Los mayores no son viejos, no son viejos, no son viejos. Son mayores simplemente. Creo que les ha hecho pensar, o se le ha hecho un nudo en la garganta cuando ha escuchado el poema. Bien, pues me alegro, porque es bonito lo que este hombre escribe. Bien, en esta tarde una de nuestras invitadas, pues es una abogada, se llama Josefina Benítez Duarte, es abogada y mediadora familiar y colabora con otras muchas entidades que se dedican a estos temas, ¿verdad? Entonces yo he querido hacerle una pregunta a ella, quizás la misma pregunta que hago en casi todos los programas últimos que estoy haciendo con el coronavirus. ¿Cómo se vive la fe dentro de una pandemia? Y de esta manera ella me respondía.
Sí, hola a todos y a todas. Gracias ante todo, Pepe, por la invitación que me haces en esta tarde. Y bueno, a continuación te respondo. ¿Cómo se vive la fe? Pues la fe en tiempos de pandemia creo que debe de ser aún más intensa en las personas. Yo en mi caso, aunque seamos profesionales, no profesionales, tengamos el poder adquisitivo que tengamos, la posición que tengamos, está visto y comprobado que en medio de una pandemia y de una catástrofe, nada de esto compra la salud. Pero bien es cierto que aquellos que tenemos fe en Dios Padre, aquellos que la usamos, la paz que hemos tenido, la esperanza, el bienestar psicológico y emocional que te produce el tener esa fe, es muy diferente a aquella persona que no cree en nada, que entiende que esto es el final, que esto es el caos y que no hay solución alguna. Verás, como abogada y como mediadora familiar, todas las consultas que tengo han sido bien distintas en aquellas personas que tienen fe, de aquellas personas que te han venido con ataques de ansiedad, de pánico y que, bueno, no creen absolutamente en nada. A la hora en un confinamiento de resolver los problemas, las distancias han sido cortas. Han habido problemas maritales con los hijos, económicos, los ERTES, los ERES. Todo esto necesita la fe, todo esto necesita clamar a Dios Padre, todo esto necesita que realmente nos acerquemos a Dios. Está comprobado que en aquellas personas incluso que han estado enfermas y que han perdido sus seres queridos, cómo han afrontado el duelo, cómo han afrontado la enfermedad, ha sido bien diferente, muy diferente a aquellos que la han afrontado con fe, a los que la han afrontado sin fe absolutamente ninguna. Con lo cual vivo y he vivido y viviré la fe en Cristo Jesús, porque esa es mi fe, soy creyente, tanto en estos momentos como fuera de estos momentos, con la esperanza de que tenemos que reciclarnos, renovarnos, ser mejores, ser más agradecidos, compartir más con los demás, valorar más este planeta Tierra que tenemos, que es un regalo de Dios, y poner de nuestra parte todo lo que esté en nuestra mano. Con lo cual, de esta manera vivo la fe, y además es una fe que funciona. Fíjate lo que te digo, no es una fe etérea, una fe que bueno, que es como la neblina, que es nada, no, es una fe práctica. La fe, sin duda, es la esperanza, la certeza de lo que se espera, la esperanza de lo que no se ve, y como digo, todo aquel que la ejercita, los frutos que obtienen, como vuelvo a insistir y repetir, el bienestar psicológico y emocional, la paz en tu familia, conflictos tenemos todos, problemas y crisis tenemos todos, pero de la mano de la fe las cosas se viven de manera diferente. Después de escucharla te das cuenta lo que ella dice, el valor que tiene para ella la fe. La fe es el arma que tenemos para defendernos de los temores, como dije antes, de los fantasmas que nos rodean muchas veces, que vagan por este mundo, esos bulos que hay, que muchas veces nos amedranta de una manera que no tenemos capacidad de seguir. Pero la fe es lo que hace que tú hagas cosas casi ilógicas, no voy a decir racionales, pero dar pasos increíbles. Da pasos que de otra manera sin fe no lo haría. ¿Por qué digo esto? Porque la fe se hace sólida, como se hizo sólida el agua debajo de los pies del apóstol Pedro, cuando Jesús le dijo, ven a mí, andando sobre las olas del mar. Y Pedro, un hombre veterano en el mar, toda su vida en el mar de Galilea, conociendo cada rincón del mar de Galilea, él se bajó de la barca dentro de la tempestad y empezó a caminar por el agua como si fuese hielo. Eso lo hace la fe. Me gustaría que pudiera escuchar otra canción. La tengo aquí porque la escuché y me gustó, quizá para el programa de hoy. Se llama La Esperanza y la Fe.
ruego a redacción que nos pase esta canción, porque también nos puede ayudar bastante a lo que estamos diciendo. Pinta tu cielo de esperanza y fe, todo es posible si puedes creer. Ponle color a cada amanecer. Enfrenta a miedos y podrás vencer. Como David derribó a Goliat, grandes batallas pudo él librar y demostró quién tiene el poder. Luz que ilumina tu andar, por sendas te guiará. Luz que ilumina tu andar, por sendas te guiará. Tú mira al cielo, no pierdas la fe, aunque haya pruebas difíciles, confía en el creador de tu fe. Tú mira al cielo, no pierdas la fe, aunque haya pruebas difíciles, confía en el creador de tu fe. No te detengas, sigue hasta el final, si te rindes todo perderás. Todo esfuerzo tiene recompensa, quedarse en palabras lleva a la pobreza. Los que confían en el Señor, sus fuerzas renovarán. Como las águilas volarán, correrán, no se fatigarán. La misma invitada de antes, la misma que la abogada Josefina, pues me contestó a otra pregunta más. Dice, la pregunta era y es, en tiempos de crisis, en este caso de pandemia, de enfermedad grave terminal, ¿la gente busca más a Dios? Y esta fue su respuesta. Sí, efectivamente. Yo pienso que Dios es más cercano a los que le buscan, evidentemente, porque si no buscamos a Dios no podemos sentirle cerca. Creo que en estos momentos de angustia, los que tenemos fe y los que tenemos un Dios en verdadero, hemos clamado y hemos estado constantemente rogando por los nuestros, rogando por aquellos que han perdido familiares, rogando por sabiduría en los gobiernos. Yo pienso que sí, que Dios es cercano en cualquier situación de tu vida. No hace falta que pase una pandemia determinada, pero aún más si cabe en estos tiempos. Sobre realmente si buscamos más a Dios en tiempos de crisis, de pandemia y de catástrofe, la estadística entiende que sí. Sabemos que el ser humano desde Platón no solo es carne, también, o cuerpo, sino que también alma y espíritu. Y es verdad que actualmente al cuerpo no le falta un detalle, porque desde los anuncios hasta lo que leemos, hasta todo es deporte, alimentación sana, ocio, tiempo libre, pero sí que es verdad que cuánto tiempo dedicamos a alimentar el alma, alimentar el espíritu, y ahí es donde interviene el que la persona, no solamente en estos momentos de pandemia, como digo, insisto y repito, sino en cualquier momento de su vida, piense que hay un Dios muy grande, que está deseando que nos acerquemos a Él, ¿no? Es verdad que unos se acercan a una cosa, a otros se acercan a otra, pero realmente yo en mi caso soy creyente, soy cristiana, y el acercarme en estos tiempos a Cristo, que es mi creencia, me ha dado la paz oportuna para poder seguir en todas las áreas con las limitaciones que da un confinamiento, pero poder continuar adelante trabajando con mis hijos, con mi familia, y poder hacerlo, como digo, con una paz, con una estabilidad mental que quizás falta cuando no se tiene esa fe, una estabilidad mental y emocional
Y entiendo que sí, que se tiende a buscar más a Dios, pero cuando vivimos este tiempo, pero que espero que no solo sea por estas circunstancias excepcionales, ¿no?, sino que de esto tomemos nota y salgamos siendo más humanos, más davidosos, más agradecidos, más generosos, más creyentes y más buscando y dando las gracias a Dios Padre. Cito de nuevo a Jairo, el hombre que he citado de Marcos capítulo 5. Su hija se moría. No sabemos si tenía más hijos o no, o si era hija única, pero sí sabemos que todos los hijos tienen el mismo valor delante de los ojos y del corazón de los padres. Por eso, aunque tuviese más hijas y más hijos, esta que estaba muriendo era su hija de su alma. Y él quería lo máximo para ella. ¿Qué? Que tengo que ir delante del Nazareno, allá voy yo, Jesús de Nazaret, venga a casa y sana a mi hija, que se muere. Con qué tristeza, con qué dolor, con qué agonía este hombre le estaba rogando a Jesús de Nazaret que pasara por su casa. Jesús no se resiste ante dramas como estos. Jesús ante la muerte le dijo a Marta y María: yo soy la resurrección y la vida. Sí, Él se acerca al hombre y más cuando sufre. Bien, quiero pensar por un momento, cuando Jesús está delante de la tumba de Lázaro, dice el texto bíblico que Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Por qué razón? Porque ve el dolor de esta familia. Jesús entiende el dolor de la familia que sufre. Jesús entiende el dolor de la familia que se le han ido los padres o los abuelos o los hijos. Jesús entiende esa situación y por eso llora. Porque eso es un Dios de amor. Sí, es un Dios de amor. Es un Dios que no se queda tan pancho delante del dolor ajeno. No, no, no. Cuando llega a Jerusalén, dice que vio la ciudad y lloró. Porque veía el estado espiritual que estaba la gente. Cómo el pecado había gobernado y gobernaba el corazón aún de los religiosos en sus días. Y él tiene compasión de ellos y llora por ello. Me gustaría dejarle con otra canción. Ustedes van a decir que hoy tenemos muchas canciones, pero creo que está ilustrando muy bien las canciones que he buscado. Esta canción se llama Esperanza y Verdad. Me gustaría que pudiéramos escucharla con atención. A redacción, por favor, si nos pasa la canción y seguimos. Cristo es todo para mí. Cristo es todo para mí. Él es el amigo más grande, el consuelo de mi alma. Él es todo para mí. Él es el tesoro que llevo guardado en mi pecho. Cristo es todo para mí. Cristo es todo para mí. Cristo es todo para mí. Él es el tesoro que llevo guardado en mi pecho. Cristo es todo para mí. Él es el consuelo de mi alma, el amigo más grande. Cristo es todo para mí. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa, querido amigo, en esta tarde. Pero decirte una cosita.
La otra persona invitada que tengo esta tarde, para mí es muy especial. Es un hombre que conozco por más de 60 años. Es un sevillano que merece pues unos derechos y unos valores tremendos. Es un hombre, se llama Pablo Fernández Martínez. Si te digo que este hombre, que conocí cuando tenía 14 años aproximadamente, es un gran amigo, como he dicho, pero a la misma vez este hombre es doctor, es médico investigador y es jefe del Departamento de Virología Clínica de la Fundación Wellcome en Londres y ha participado en cientos y miles de investigaciones clínicas para sacar medicamentos nuevos. Medicamentos que quizás tu familia o mi familia está usando. Entonces yo le pedí a él lo mismo que he pedido a los demás. ¿Qué valor tiene la fe en esta pandemia? ¿Qué me dice? Y de esta manera el doctor Fernández me respondía. Pasamos a ver el vídeo de Pablo, por favor. Hola. ¿Ves esto? Es un alfiler. Tenemos un enemigo ahora. Es un enemigo invisible, tan pequeño que millones de ellos caben en la cabeza de un alfiler. Silencioso y mortalmente efectivo, este ejército viaja a gran velocidad, de una víctima a la siguiente, usando el propio aliento que exhalamos al hablarnos. La pandemia nos ha hecho confrontar la incertidumbre y hasta el miedo a ese minúsculo virus que puede cortar por lo seco nuestras rutinas, nuestros sueños y nuestras aspiraciones. Ha hecho que mucha gente se cuestione el sentido de la vida. Hemos estado acostumbrados a hacer planes, a movernos cómo y cuándo queremos de un sitio a otro, a disfrutar de la compañía de nuestras familias y amigos. De pronto, y sin avisar, todo esto queda fuera de nuestro alcance. Por todo el país, miles de familias están ahora en duelo. El horror de la pandemia no es tanto la tragedia global que ha desencadenado, sino las miles de tragedias individuales, las microtragedias, cada una con nombres y apellidos, cada una con cara humana, con hijos, nietos, hermanos y sobrinos. En el Evangelio de San Juan vemos a Jesús enfrentarse a la tragedia de una pequeña familia, en la que dos hermanas ven a su hermano Lázaro, el hombre de la casa, enfermar gravemente y finalmente morir. Jesús había sido huésped frecuente y entrañable de esa casa, y ellas conocían bien su poder sobrenatural y su compasión. Así que las hermanas le mandan llamar, sabiendo que él podía sanar a su hermano. Inexplicablemente, al saber la noticia, Jesús retrasa su viaje y acaba llevando 4 días después del entierro. Es interesante ver su respuesta a la reacción que su llegada tardía provoca por separado en las dos hermanas, cada una con su vivencia peculiar de ese duelo y de su sufrimiento. Una de ellas, Marta, le confronta con preguntas que requieren solución a nivel intelectual, teológico. Necesita saber las razones y el porqué de esa muerte, qué esperanza puede tener en ese momento. La respuesta de Jesús es profundamente reveladora, entrando en diálogo con ella para clarificar y matizar la esperanza de resurrección, haciéndola personal,
aplicándola a esa situación y a esa persona en concreto. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? En vez de recitarle una fría doctrina teológica, Jesús lleva a Marta a una esperanza personal, viva, basada en su revelación como el Hijo de Dios. La otra hermana, María, se presenta con las mismas palabras que había pronunciado Marta. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero su actitud y la reacción de Jesús son distintas. Dice el texto: entonces Jesús, al verla llorando y al ver a los que habían venido junto con ella también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Y dijo: ¿dónde lo han puesto? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Entonces dijeron: miren cómo lo amaba. María no necesitaba argumentos intelectuales o teológicos. Necesitaba un Dios que sintiera el dolor que ella sentía, un Dios que llorara con ella. Y Jesús se conmueve y llora. Llora con ella la muerte de su amigo. Pero por supuesto, Él no se limita a llorar, sino que demuestra con hechos lo que sus palabras y su actitud habían afirmado, y le devuelve vivo a su hermano. Los cristianos no tenemos todas las respuestas ante la tragedia que esta pandemia representa, ni sabemos con certeza por qué Dios permite desastres como el que estamos viviendo, conociendo el sufrimiento que está causando a tantos miles y millones de personas alrededor del mundo. Lo que sí sabemos es que no es porque no le importe nuestro sufrimiento. Dios en Jesucristo entró en nuestro mundo como un hombre cualquiera y experimentó en sí mismo el sufrimiento de la traición de un amigo, un juicio injusto, la vergüenza e ignominia de una condena inmerecida y la tortura y agonía más cruel que el brutal imperio romano pudo inventar, como lo era la muerte por crucifixión. En Jesús tenemos a un Dios que sufre con nosotros y al mismo tiempo nos promete poner fin para siempre a todo el sufrimiento y la tragedia humana, y lo garantiza sufriendo en nuestro lugar el castigo que nuestra rebelión contra Dios merece. Su propia resurrección al tercer día es uno de los hechos mejor documentados de la historia, y en base a ello, ahora nos sigue diciendo como Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Su oferta sigue ahí, abierta a todos. ¿Cuál es tu respuesta? No quiero agregar nada a lo que ha dicho el doctor Fernández, solo recordarle las lágrimas de Jesús. Como he dicho ya anteriormente, Jesús no es monopolio de ninguna religión. Jesús no vino a fundar una religión ni un sistema filosófico. No, Jesús vino a fundar una familia. Sí, Jesús vino a fundar una familia. Por eso, cuando ve a Marta y María llorando, su corazón se comprime y llora. Él nos llama hermanos. Por eso Él llama a Dios Padre y nos invita y dice: cuando tú ores, habla a ¿quién es? Padre nuestro que está en el cielo. Cuando tú oras, estás hablando con tu Padre. Cuando tú oras, tú estás llamando a la puerta de tu casa,
La puerta donde está tu Padre. Y tu Padre te escucha. Ninguno que viene a mí yo le echo afuera, dijo Jesús. Y todo lo que pidiera al Padre, yo lo haré. Tú no estás llamando a la casa de una religión que te puede decir que no, a una filosofía que te puede fallar. Tú estás llamando a la casa de tu Padre, del Dios que te creó en el vientre de tu madre, el que te está dando oxígeno diario para que tú respires, el Dios que te está librando en medio de las circunstancias que nos está rodeando todos los días, el Dios que tiene el control, el Padre que tiene el control de su casa, aunque a veces los hombres se saltan a piola todo lo que Dios quiere. Por eso tenemos los resultados que tenemos. Bien, en esa confianza de padres y de familia, Jesús dice, cuando llegamos a Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús llega a la puerta de tu corazón y te llama por tu nombre. Dice, si tú abres la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Dios no funda una religión. Dios no es monopolio de ninguna iglesia. Nadie puede decir que tiene la llave del reino de los cielos y la llave del reino del infierno. Es Cristo Jesús, el único que tiene la llave del reino. Y Él nos va a dejar entrar porque hemos aceptado el regalo de la fe. La fe no es una carga emocional, que en un momento dado, en una determinada fiesta, nos ponemos a llorar y parecemos niños chicos llorando, o a gritos, o haciendo otras muchas cosas. No, la fe se manifiesta en que tú te creas lo que Dios está diciendo. El que cree en mí y en mi palabra, ese tiene vida eterna. ¿Tú te crees esto? Créetelo por tu bien. Cuando Jesús está delante de la tumba de Lázaro, y cito nuevamente a Lázaro, Jesús está delante de la tumba de Lázaro, Jesús le dice a las dos hermanas, por separado, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y pregunta, ¿crees esto? Pues yo me gustaría dejarte con esta pregunta también. ¿Crees esto? La fe no es una carga emocional. La fe es una relación personal con tu Padre, con el que te creó, con el que te dio forma, con el que te dio la vida que tiene. Créelo por tu bien. De tal manera ama a Dios a las personas que están en este mundo, que dio a su Hijo Jesucristo para que tú y yo pudiéramos disfrutar de la vida eterna. Querido amigo, te dejo en esta tarde, pero sí decirte que sencillamente, como siempre digo, tengo una Biblia para ti. En esta tarde no me la he traído, pero la tengo para ti. Llámame y te la entregaré en tu casa. Llámame para lo que tú quieras. Estamos a tu disposición desde estos momentos. Queremos ayudarte, queremos que tú encuentres esa fe, no la fe mía, porque la fe que yo tengo es la que Dios me ha regalado. Dios tiene un regalo de fe para ti. Tú tienes que pedirle, Señor, dame la fe, y Dios te la va a dar. Que Dios te bendiga. Llámame y te entrego la Biblia, ¿vale? Nos vemos la semana que viene. Más difícil es, confía en el creador de tu fe. No te detengas, sigue hasta el final. Si te rindes, todo perderás. Todo esfuerzo tiene recompensa. Quedarse en palabras lleva a la pobreza. Los que confían en el Señor, sus fuerzas renovarán. Como las águilas volarán, correrán, no se fatigarán. La 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 na 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 na, la 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 na 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 na, la 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 na 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 na, la 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 la. Tú mira al cielo, no pierdas la fe, aunque haya pruebas difíciles, confía
el creador de tu fe. Tú mira al cielo, no pierdas la fe. Aunque haya pruebas difíciles, confía en el creador de tu fe.